Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según cómo nos estén sintonizando. Gracias por seguir ayer también la transmisión. De veras, muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, yo los sigo en vivo, a veces respondo ahí en vivo, pero bueno, la mayoría de ustedes me han mandado mensajes en WhatsApp y se los agradezco de verdad. También cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pues ya saben que me la pueden hacer llegar por esa vía por YouTube también, ¿no? Que ahí estaré atenta a sus comentarios. Bueno, pues ¿cómo se sienten después de que ayer soltamos los demonios prácticamente? Con todo esto del ritmo del estacato, seguramente si alguno de ustedes lo sintieron, lo hicieron y lo sintieron, seguramente les duelen los brazos, la espalda. Justo, bueno, en danza y en otras disciplinas, en el deporte también es muy recurrente esta frase de si no duele, no sirve. En este caso no es recurrir a la idea de la tortura física o de la necesaria que sientas dolor, ¿no? Esa cuestión no, sino que de lo que se trata aquí es que también el dolor físico en ese sentido nos muestra, nos da un signo de que estás trabajando esa parte que estaba inmóvil, que estaba rígida. O sea, el dolor no viene del movimiento. El dolor viene de que tus órganos o tu espalda o esa área que más te duele estaba muy rígida, muy tensa y con el movimiento se va distensando. Entonces eso es lo que básicamente es digamos, la producción del dolor en este sentido y bajo esta técnica. Obviamente bajo otras, técnicas o deporte, ¿no? Pues sí, tiene un sentido, tiene otro sentido, ¿no? Tiene otro origen, vamos a decirlo así, el dolor. Pero en este caso, bajo esta técnica, el dolor proviene de lo que estás moviendo tanto psicosomáticamente como energéticamente. Y vuelvo, insisto, por esa tensión, esa rigidez que tienes en ciertos órganos que al moverlos, ¿no? Pues el dolor que sientes es, digamos, esa tensión que se está liberando tras tantos días, meses o años de rigidez en esa área o tensión o colocación energética en los órganos, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues dicho esto, también quisiera comentarles que me siento también muy agradada de que hay varias compañeras que están también haciendo esto con sus niños, con sus niñas, y eso es muy importante. Esto es una práctica que es muy posible, muy factible de poderla hacer familiarmente, incluso como un tipo de juego, como un tipo de, ahora a ti te toca fluir, ahora te toca estacato, ¿no? Y ya, y al final todas y todos nos podemos reunir en una danza familiar, colectiva, ¿no? También, bueno, obviamente con las amigas, con los amigos igual. Este método de los 5 ritmos no es tan individualizado como otras prácticas de danza, que son más exploraciones corporales más individuales, ¿no? Sino que este método muy bien se puede hacer en familia, con amigos, con amigas, en colectivo, y pues está muy padre también poderlo hacer en ese sentido, bajo esa conexión, ¿no? También energética, colectiva, y también me parece que es un muy buen punto de entrada para poder comunicar cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer, ¿no? En el estacato que estábamos comentando, ¿no? Decirle a tu pareja o a tu hija, a tu hijo, ¿no? ¿Recuerdas aquel episodio en el que te enojaste? Bueno, pues vamos a danzar el enojo, vamos a trabajar el enojo, vamos a desahogarlo entre los dos, o yo te invito a que desahogues, ¿no? Y
y vámonos, ¿no? En esta posibilidad de movimiento hasta que lleguemos a abrazarnos, a que lleguemos a contactar con esa compasión, con esa comprensión entre dos personas, entre 3, 4, 5, anyway, etc, etc, etc. Bueno, y también algo que me gustaría también comentar es que viniendo con la idea de las niñas y de los niños, ¿no? Que es increíble también quien tenga bebés y quien tenga niñas y niños de 2 a 4, 5 años, obsérvalos y te darás cuenta que ellos, sus reacciones emocionales y si los observas sus reacciones emocionales y sus corporalidades, te vas a dar, también vas a poder ahí ver de manera muy presencial, muy experiencial, muy vivencial, los 5 ritmos. Porque una niña o un niño de esas edades se fluye con sus movimientos, ¿no? Dado que tras la experimentación, digamos, que tuvo para descubrir el mundo, las cosas, ¿no? Después de arrastrarse, después de gatear y después de erguirse, ¿no? Digamos, sigue manteniendo un aspecto de curiosidad muy innato, muy natural, y cuando se enojan, se van a la tristeza inmediatamente, lloran, berrinchean y ya después muchos de ustedes como papás, como mamás han de decir, bueno, y ya después anda alegre, ¿no? Yo he escuchado a muchos papás y mamás que dicen, no le hagas caso, ahorita se pone así, al rato ya anda jugando. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con el procesamiento natural y que ese procesamiento de la emoción tiene movimientos corporales muy específicos. Yo les invitaría a que observaran a quienes tienen hijas, hijos de estas edades, que los vieran. Que vieran esas reacciones emocionales de acuerdo a sus corporalidades, porque va a ser muy interesante lo que van a descubrir y también va a tener mucha lógica estas explicaciones que les comparto, ¿no? A través del método de Gabriel Roth. Y realmente, como lo dicen en otros métodos de danzaterapia, de psicoterapia corporal, el hecho de que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, ¿no? Realmente lo que nos va atorando son todas las construcciones sociales que van respecto a la adultez. Y también esto ya tiene quizá algo más que ver con el enfoque de los derechos humanos, pero también con el dominio del adultocentrismo y todo lo que implicaría, el romper con la etapa infantil como una vista como una etapa de inmadurez, vista como una etapa en la que de tutela, vista como una etapa de cero independencia. O sea, tiene esta cuestión de la adultez, así, del adultocentrismo, así como el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Tiene su centro, en su centro, la idea de que la adultez es poder. Y quizás, y por un lado, ¿no? Por otro lado, por el aspecto desde la psicología tradicional del desarrollo de las etapas del ser humano, pues tiene que ver con la supuesta madurez. Pero realmente la madurez está en torno a todo lo que va teniendo nuestra mente, el dominio de la mente por encima de, como les he estado compartiendo en estos 2 días, por encima de otros campos de conocimiento, que es el cardíaco, el cardíaco eléctrico y el cerebro primitivo, que son los órganos. No, esto no quiere decir que andemos ahí como adultos, ¿no? Que andemos ahí las personas
haciendo berrinches cuando lo necesitemos, ¿no? Golpeando las paredes y que, por ejemplo, estemos llorando todo el tiempo. No. Si se dan cuenta, bueno, que es algo que podemos ver en las niñas y los niños, que sería de hecho algo muy sano. Yo no sé si a algunos de ustedes les pasa. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Sí, soy una persona sensible, me considero muy sensible con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí no me da pena si me viene el llanto en la calle o en el transporte, no me da pena y pues lo suelto, ¿no? No a tal manera de mostrar como una expresión, ¿no? Hacia la colectividad, de mostrarme, ¿no? Sino trato de tener una interioridad, pero no lo reprimo. Y hay mucha gente que yo me he encontrado en el metrobús, en el metro, que se pone a llorar. Ya no se diga las expresiones de staccato, ¿no? De rabia, que también, uff, ¿no? Y ahí están videos, imágenes, y para eso creo que las mujeres, nos pintamos solas, ¿no? En la cuestión de todas aquellas prácticas de violencia allí en el metro, ¿no? Obviamente esto tiene una razón, lo que hemos comentado aquí, ¿no? Es la falta de la sensación del miedo, ¿no? La cancelación por mucho tiempo, ¿no? De no poder aprobar que estás enojada, que sientes miedo, que entonces pues la gente explota, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, pero bueno, yo he visto mucha gente llorar ya en el transporte público, en la calle, y sería lo ideal, ¿no? Soltar la emoción cuando se siente y poderla trabajar en otros espacios ya de manera mucho más profesionalizada y demás, ¿no? Con las salvedades de lo que ayer comentamos, de que no para todos es los servicios terapéuticos y que no están al alcance de la mayoría de la gente, y eso es un pendiente, me parece, es un pendiente de la política pública en salud y de una visión en salud mucho más integral, ¿no? Más que reactiva, una perspectiva de salud más integrativa y más preventiva. Pero bueno, pues dicho esto, vamos a empezar hoy con el ritmo del caos, y la emoción es la tristeza. Ayer transitamos ya por una exploración de un movimiento muy fuerte. Es válido que también alguna y alguno de ustedes no quiera contactar con su rabia, con su ira, porque esto pues efectivamente es bastante fuerte. Básicamente el método de los 5 ritmos es una invitación a que te lo tomes, a que tomes la práctica del movimiento más como un ejercicio de meditación en movimiento, ¿no? De meditación activa. Hay gente que le viene bien la meditación tranquila, está también excelente, pero esto es como una invitación a una meditación activa, a que liberemos muchísimo la producción de dopamina, esta química, ¿no? Estas químicas que tenemos naturales en el cuerpo y que son tan necesarias también para el equilibrio entre los dos cerebros, el cerebro mental y el cerebro estomacal, la inteligencia digestiva, la inteligencia mental y la inteligencia digestiva. Entonces, que bueno, esta química la podemos producir nosotros naturalmente, no necesitamos ningún estimulante, como en estos 30 años, por lo menos 40 años, se ha estado profundizando totalmente el consumo farmacéutico como una mafia. Si se dan cuenta, ha tenido muchísimo auge las enfermedades de tipo mental, emocional,
pero dado esta cuestión, ¿no? No es una cuestión gratuita, sino es una cuestión también que va ligada a ciertos intereses económicos y que, bueno, eso hablándolo en las drogas legales, ya no se diga las drogas ilegales. Por eso la marihuana, digamos, dejó de tener un impacto, una moda, y pues el narcotráfico se dedicó a producir anfetaminas y ya no se diga la cocaína, ya no se diga otro tipo de drogas químicas, como se le conocen, porque están vinculadas a esta cuestión, ¿no? De la producción sensorial, a la producción multisensorial hacia las personas, ¿no? En un mundo que tanto laboralmente como socialmente te colocó y prácticamente te situó en una práctica de sedentarismo absoluto o de muchísimo estrés, ¿no? Que es una cuestión también que vamos a revisar hoy en día hoy en esta sesión, con la emoción de la tristeza y el ritmo del caos, ¿no? Permítanme tantito, vamos a arreglar la luz. Bueno, regresamos la luz porque se ve mucho la sombra, entonces sí era necesario. Pues bueno, hoy vamos a trabajar la emoción del caos, el ritmo del caos con la emoción de la tristeza. Y justo les estaba hablando de esta cuestión del estrés. Me gustaría compartirles algo de uno de los tantos libros de Osho. A mí me gusta mucho, mucho la producción literaria de este gurú, de esta persona que posee un dominio sobre el tipo de filosofía oriental, ¿no? Básicamente de la India, ¿no? Es muy diferente a otras filosofías orientales como la japonesa o la china, la budista, ¿no? Y este libro es el libro de el equilibrio entre cuerpo y mente, relajarse para aliviar las molestias relacionadas con el estrés y con el dolor. Y hay hay algo que se liga mucho con la emoción de la tristeza y con el ritmo del caos que ahora vamos a trabajar, que hoy vamos a trabajar. Aquí es una pregunta que le hace una de las personas que tomó cursos con Osho. Le dice esta persona a Osho: enfermo con frecuencia y creo que se debe a que me exijo demasiado. Pierdo el contacto con mi propio centro y mi cuerpo enferma. Y Osho le responde: todo el mundo debe entender el funcionamiento de su cuerpo. Si tratas de hacer algo que es más de lo que se puede tolerar, tarde que temprano enfermarás. Hay un cierto límite de hasta dónde puedes abusar del cuerpo que a la larga pasa factura. A lo mejor trabajas demasiado, puede que a los demás no les parezca tanto, pero eso es lo de menos. Puede que tu cuerpo no tolere tal esfuerzo, que tenga que descansar. El resultado al final será el mismo. En vez de trabajar durante 2 o 3 semanas y luego descansar durante otras 2 o 3 semanas, trabajas las 6 semanas seguidas y reduce el trabajo a la mitad. Simple matemática. Esto es muy peligroso porque puede destruir muchas cosas frágiles del cuerpo y al trabajar siempre en exceso quedas agotado, deprimido. Te acuestas en la cama y no dejas de sentirte mal. Reduce la velocidad, actúa lentamente y hazlo con más conciencia. Por ejemplo, deja de caminar de la manera que lo haces. Camina lentamente, respira lentamente, habla lentamente, come lentamente. Si por lo común te lleva unos 20 minutos, tómate 40. Date un baño despacio. Si sueles emplear 10 minutos, que sean 20. En general, el ritmo de las actividades debería de reducirse a la mitad. Una persona que
que está deprisa, hablará deprisa, comerá deprisa y es obsesiva. Haga lo que haga, lo hará deprisa, incluso cuando no haya necesidad, hasta donde su paseo matinal lo caminará deprisa. Podrá no ir a ningún sitio en concreto, solo a caminar, y de igual que el paseo sea de 2 o 3 kilómetros. Porque un hombre obsesionado, un ser obsesionado con la prisa, irá siempre deprisa. Es simplemente un mecanismo automático, su comportamiento automático y mecánico. Entra dentro de tu naturaleza. Esa es un poco la invitación de Osho en esto. Y pues el ritmo del caos, de la tristeza, la emoción de la tristeza, sí tiene mucho que ver con esta cuestión, muchísimo, muchísimo que ver con esta cuestión de soltar lo que no necesitamos. Y este es un tema también, pues, algo fuerte, ¿no? No es un tema como el de ayer, porque, como decía Gabriel Roth, la violencia es epidémica, ¿no? Salta. Y llevamos un buen tiempo como sociedades lanzando esta situación de la violencia, ¿no? La tristeza es mucho más profunda y a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene o qué hacer con ella. Y bueno, tiene que ver con desapego, tiene que ver con soltar lo que no necesitamos, pero también tiene que ver con aquello que se va y que sí es sustancial, ¿no? En este tema, por ejemplo, el duelo. El duelo y en estas etapas tan difíciles, hay mucha gente que dice, hay mucha muerte en el ambiente, ¿no? Sí, bueno, también esto es un poco de, este punto de vista que les voy a decir es un poco influenciado también por la filosofía oriental, ¿no? Más que occidental. En Occidente vemos eso como una pérdida, la muerte. Y en Oriente se ve como el tránsito hacia otro plano, ¿no? Y en realidad no lloramos tanto por las personas que se van, lloramos o la tristeza profunda nos viene por la sensación que nos queda a nosotros ante la no presencia de esa persona, también ante no saber, ¿no? Si es que no has nutrido mucho tu espiritualidad, ¿no? Te queda esa sensación de la nada, ¿no? Pero quienes quizá hemos o tenemos alguna creencia y demás, lo que nos duele es no tener la presencia de la persona, ¿no? En realidad, como dicen varias filosofías en Oriente, y algunas filosofías también originarias de nuestro país y de Latinoamérica, en donde se festeja el tránsito de esa persona hacia otro plano, se festeja, no se llora. Se festeja porque se sabe que la esencia de esa persona va a estar en un lugar mejor que en este plano carnal, la tierra, ¿no? Y pero bueno, es muy dado en Occidente esta sensación, ¿no? Y también este poco manejo del duelo, la poca enseñanza del duelo. Hay pues en los procesos de tanatología, en los procesos incluso de cuidados paliativos, en algunos otros procesos se trabajan los temas, pero igual, vuelvo e insisto, son procesos reducidos, limitados, no están accesibles a toda la gente, y como bien lo dicen las compañeras tanatólogas u otras compañeras que trabajan con el duelo, este es un proceso en que la gente se debería de concientizar mucho antes de que llegue la cuestión crítica, cuando tenemos a un familiar o una persona enferma o cuando la muerte llega a casa.
y sobre todo me pongo a pensar en aquellas, en estas experiencias con familias que ante esta pandemia han perdido o que se han ido hasta 3, 4 personas de la misma familia. O sea, realmente debería de haber una educación también hacia, que finalmente es un corpus filosófico, no solamente de educación para la vida, sino también educación para la muerte, para el buen morir, para que también el buen vivir y el buen morir como derechos, ¿no? Espérenme tantito. Bueno, espero que no se haya oído mucho, pero bueno, ya estamos en esto, pues si cierro la ventana me quedo sin luz un poquito, entonces espero que no se haya oído mucho el ruido del anuncio. Bueno, entonces regreso. Debería haber toda esta educación, ¿no? Tanto para educación para la vida, pero también educación para el buen morir como derecho. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos dice Gabriel Rose acerca de la emoción de la tristeza, que es la emoción que vamos a trabajar hoy, y el ritmo, que es el caos. Y ahorita vamos a explicar por qué tan diametralmente distinta la emoción, ¿no? Cuando ligamos también mucho o pensamos que la tristeza, que también está muy ligada a la imagen de la depresión, que es como cabizbajo, ¿no? Una energía completamente gris, los ojos hundidos, ¿no? Que pues camina lento, que hace las cosas lento. O sea, tenemos como un estereotipo también de la tristeza, ¿no? Muy ligado a cierta imagen corporal, y se preguntarán, ¿y por qué el ritmo con el cual hay que trabajar la tristeza es el caos? Que es como, ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Como la vibración. Bueno, por esto que va a decir Gabriel Roth. La tristeza es la liberación emocional de la decepción, cuando no se han cumplido nuestros deseos o expectativas. Se esfuma la tensión de la expectación y de la intención. La tristeza duele porque entraña soltar aquello a lo que estamos apegados, ¿no? ¿Se acuerdan esta parte que les comentaba, ¿no? La tristeza es esta parte de la emoción con la tristeza, es tener que soltar el desapego y también tener que aprender a vivir con lo que, con esta sensación de alguna manera de orfandad ante la gente que nos hace falta y con la cual realmente pudimos o tenemos, ¿no? Vínculos bastante fuertes, parentales, sanguíneos, ¿no? O con quienes construimos relaciones completamente filiales y sólidas, ¿no? Y que realmente necesitamos como de esas personas, ¿no? La presencia de esas personas para sentir que tenemos una protección psicosocioafectiva. La tristeza, entonces, repito, dice Gabriel Roth, duele porque entraña soltar aquello a lo que estamos apegados. Y nos dice Gabriel Roth, ya sea un beso de buenas noches, una medalla de oro o un romance, es decir, un afecto o una materialidad o una relación social. Y vivir con la pérdida. Todos conocemos los signos de la tristeza, y ahí es donde les digo que están estos, como este modelo, ¿no? Esta representación, este imaginario que tenemos sobre la tristeza. Los ojos acuosos, la cara larga, la espalda encorvada, los hombros hundidos, los brazos colgantes, el paso arrastrado, la voz acuosa y lánguida. La tristeza es una especie de desfallecimiento total, ¿no? Nos dice Gabriel Roth. Esta imagen también está muy ligada a la cuestión de la depresión. Naturalmente combatimos la tristeza con todas nuestras fuerzas. Ojo,
deseamos ser felices. La búsqueda de la felicidad es un derecho nacional, una obsesión universal. Y creemos que la manera obvia de ser felices, de tener ritmo alegre, la chispa, la cima de la felicidad, es evitar la tristeza. En realidad es al revés. Ojo con lo que nos dice Gabriel Roth. Solo aceptando la tristeza inevitable es posible que venga la verdadera alegría. Y esto es muy importante. Es muy importante también para el momento histórico quizá que estamos presenciando, porque, insisto, moldearon de tal manera nuestra psique, ¿no? Que pensamos que tenemos que andar buscando la felicidad, que tenemos que andar tocando, ¿no? Que tenemos que andar comprando cosas, ¿no? Para eso, para ser felices, porque tal parecería que felicidad es igual a satisfacción, y eso no es cierto. Eso es bueno, yo creo que va a pasar a la historia como una de las grandes mentiras, ¿no? Y como una de las de los grandes artificios de la mercadotecnia contemporánea. La felicidad, como también muchos dicen, no se busca. La felicidad se construye, y también la felicidad es un derecho, sí es cierto, es un derecho humano, es un derecho nacional. La felicidad también se construye en colectivo. La felicidad, todo lo que hagas para ti, y esto ya también es un poco gandiano de mi parte, pero yo tengo como algunas influencias filosóficas en la cuestión de los derechos humanos, y uno de ellos pues tiene que ver con Lev Tolstoy, y que fue uno de los pensadores en los cuales se basó Gandhi para también construir toda su filosofía acerca de la lucha civil, la desobediencia civil, ¿no? Esto que se hizo muy famoso en Gandhi, y que es verdad, ¿no? Todo lo que quieras ver en el mundo, hazlo primero en ti, es cierto, porque es una construcción dialógica que va de abajo para arriba. Yo creo firmemente en esto, y bueno, es algo que después de la Segunda Guerra Mundial y en la época de la Guerra Fría, pues prácticamente se eliminó de la psique, de la subjetividad de las personas, y pasamos a un sistema en donde efectivamente la gente anda buscando ser feliz, la gente anda buscando la relación perfecta, la gente anda buscando, o sea, andan buscando la felicidad cuando no se dan cuenta que esta no se puede comprar, que tampoco se puede obligar, que tampoco se pueden mantener a fuerza, ¿no? Que tampoco, o a la fuerza, ¿no? Tampoco no puedes ser feliz a alguien, ¿no? Y tampoco cumplir con ciertas cuestiones de condicionamientos sociales. Luego la gente se da cuenta, pues es que no soy feliz, pero es que yo ya hice todo lo que, en el sentido en el que me enseñaron, en el que me criaron, ¿no? Estas cosas me deberían de hacer felices, y no lo soy. Pues, ¿por qué? Porque no tuvieron la profundización, la interiorización, y echarse, como dicen, ¿no? Un clavado a tu interior, y ver realmente qué te hace feliz. Ese clavado interior no puedes pasarlo si no contactas con la rabia, y no te permites también sentir la tristeza. Entonces, esto es muy importante también de que se los diga y se los señale. Como dice aquí Gabriel Roth, ¿no? La tristeza es la reacción sana ante los golpes, a las expectativas no cumplidas, que estas son inevitables en la vida. Deseamos que las cosas continúen igual, pero la vida es cambio. La vida es cambio, gente, la vida es cambio. No podemos estar siempre pensando en que necesitamos muy, muy fuertemente como apegarnos a un sistema de vida
que pensamos que es la neta del planeta. No, la vida es cambio y yo creo que todas y todos lo hemos vivido, ¿no? Y como también, ¿no? Hay frases que dice, tuvimos nuestros años de bonanza, no solamente material, ¿no? Sino porque también se pensaba en cierta estabilidad emocional y la vida luego es como también dicen, una montaña rusa, a veces estás arriba, a veces abajo, y tienes que aprender a vivir con esto, ¿no? El cambio es lo que siempre va a estar presente en nuestras vidas, tanto sociales como espirituales, como físicas, ¿no? Por ejemplo, esto del virus es un cambio, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con eso. Decíamos que las cosas, ojo, decíamos que las cosas continúen igual, pero la vida es cambio. Nos duele adaptarnos. Deseamos que nos traten bien, pero no podemos controlar a los demás y continuar teniendo relaciones vitales con ellos. Las desilusiones no se pueden evitar. Las desilusiones no se pueden evitar. Y eso es mucho de lo que a veces la gente no quiere contactar con su tristeza porque no quiere contactar con el reconocer que se equivocó, que está viviendo una desilusión, que no es lo que quiera para su vida y prefiere aguantar, ¿no? O prefiere que las cosas se mantengan igual. La tristeza, entonces, nos dice Gabriel Roth, nos conecta con el núcleo de nuestra vulnerabilidad y los afectos o adhesiones primordiales que constituyen la red de nuestra existencia. Es una energía de liberación, una tormenta que rompe la tensión y limpia el aire. Es un baile disolvente, ojo, que es lo que vamos a trabajar hoy. Es un baile disolvente, una vibración caótica a nivel celular que produce una catarsis curativa esencial para la fluidez y elasticidad de nuestro ser. Y voy a aprovechar esta cuestión con Gabriel Roth, que nos dice que es una vibración caótica celular, para compartirles algo que me parece que es muy importante. Perdón. Ahí está. Eso. ¿Qué es? ¿Cómo es que se maneja esta cuestión, ¿no? Son breves imágenes en realidad sobre una animación, digamos. Vean ustedes y miren, es como un movimiento ondulatorio, ¿no? Y siempre Já pararam para pensar que vibrando, siempre están vibrando nuestras células. Si es que tenemos, si es que tenemos realmente un organismo sano, un organismo vivo, la vibración celular siempre está ahí, ¿no? Entonces esto es un poco lo que vamos a emular con el ritmo del caos. La tristeza, entonces, vuelvo a Gabriel Roth, la tristeza entonces nos conecta con el núcleo de nuestra vulnerabilidad y los afectos o adhesiones primordiales que constituyen la red de nuestra existencia. Es una energía de liberación, esto que les decía, una vibración caótica a nivel celular. El desafío es aceptar nuestra inevitable vulnerabilidad y abrazar la experiencia de la tristeza cuando viene como la liberación necesaria para vivir sanamente con el cambio. Sanamente con el cambio. La tristeza es el medio transformador de la vida que nos permite fundir la rigidez, nuestro anhelo de seguridad, estabilidad y confianza con la inevitabilidad del cambio y la necesidad de desarrollo.
No debemos bajar nunca el listón de nuestras expectativas, también esto nos dice Gabriel Roth, o verdaderos deseos con el fin de evitar el dolor de no conseguirlos. Más bien debemos ir pos de lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que no nos satisface realmente y literal y figuradamente cantar la tristeza si no lo conseguimos. Evitar la tristeza tiene por consecuencia una felicidad superficial, que es lo que es el sistema en que hemos vivido. Una especie de vida con banda sonora de risa que enmascara el muy evidente trasfondo de la depresión. Es la emisora permanente a la que muchas vidas están sintonizadas. Como les digo, este libro, este método, Gabriel Roth lo hizo, ella experimentó a partir de los 70s, pero el libro quizá lo escribió, lo sistematizó, lo fundió en los 80s. Y esto ya estaba presente en las sociedades, ¿no? Muy, muy presente en las sociedades. Aquí cita a Henry Thoreau, que es como algo muy interesante también que se me hace del libro, ¿no? Y nos dice Gabriel Roth, la observación de Thoreau sigue siendo más cierta que nunca. 2 puntos. Muchas personas llevan una vida de callada desesperación, es decir, una vida de miedo, de rabia y tristeza enmascarada. Y es la evitación de estas emociones la que vuelve a atormentarnos la vida, en especial la huida de la tristeza. Es decir, la tristeza tampoco la queremos tocar porque además se tiene la falsa idea de que si tocas la tristeza ya te vas directamente a la depresión, y eso es un mito falso y un mito mercadotécnico para que la gente vaya a las consultas, a las terapias también súper costosas. Y la medicina, no les quiero decir también, ¿no? Cuánto cuesta esa medicina, que es carísima, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las acciones de las farmacéuticas, ¿no? Que tienen la medicina para la depresión, para el insomnio, para todas estas cosas. Y hay unos donde puede uno entender cuál es la mecánica de este sistema tan nefasto que hemos vivido, ¿no? Que es el neoliberalismo. Y bueno, termina, ¿no? Fíjense, bueno, no es que tenga nada en contra de los empresarios, pero sí va muy ligado a este sentido, ¿no? De la producción, de la objetivación, de la cosificación de la vida humana para ponerla en el mercado de consumo, ¿no? Gabriel Roth cuenta una anécdota. Dice, conozco a un empresario muy próspero que triunfa cada día en su trabajo. Tiene una familia fabulosa y da la impresión de que no se niega ninguno de los placeres de la vida. Sin embargo, cada vez que me encuentro con él, una aura de tristeza llena la habitación. Parece envuelto en una pesadez. Chupa la vida del aire. La realidad es que tiene un miedo terrible de reconocer un fracaso o un dolor o una decepción. Va cubierto con una capa sin costuras de bienestar, la que en realidad es una gruesa cortina de depresión que colorea todo lo que hace, convirtiendo en escoria todo el oro de su vida. Pero tiene miedo de reconocer ese sufrimiento ante sí mismo y ante los demás, porque en cierto modo sabe que entonces se derrumbaría todo el castillo de naipes. Si se permite llorar, ¿quién sabe qué compuertas se abrirían? Pero mientras tanto, sus emociones reprimidas le estancan la vida. De modo similar, todos conocemos a fiesteros y bromistas cuya constante búsqueda de la diversión es una transparente huida del tedio y de la tristeza. Bueno, estas son 2 situaciones muy distintas, ¿no? La del empresario que nos cuenta Gabriel Roth, y bueno, no nada más empresarios, hay mucha gente que se cubre, ¿no? Tras ese velo del éxito y tal, ¿no? Y efectivamente es como una máscara, porque al final del día, pues tú no...
al final del día esas personas no solamente no lo reconocen, sino que tienen miedo de profundizar en aquellas ausencias, en aquellas cosas, o en el preguntarse, como lo dijimos en la primera sesión, ¿realmente soy feliz? Esa es una cosa muy importante. Y la segunda, porque yo tengo muchos amigos que son así. Yo realmente, bueno, he sido tachada de una persona muy aburrida, muy solitaria, ¿no? Pero yo amo a mis amigas y amigos. Sí voy a ciertos lugares, a antros, ¿no? A ciertos lugares de diversión nocturna que me gusta, pero no soy muy asidua. Yo tengo amigas, amigos muy queridos que son muy asiduos a estos lugares y que incluso por desgracia, ahí ya dentro de los antros y demás, pues suelen estimularse también con algunas drogas, ¿no? Es interesante lo que nos dice Gabriel Roth con esto, donde dice, todos tenemos amigos fiesteros, no todos conocemos a fiesteros y bromistas, cuya constante búsqueda de la diversión es una transparente huida del tedio y de la tristeza. Yo siempre siento que eso se logra, o eso es el paso, el tránsito que te permite contactar con alguna droga sintética o química, ¿no? Esa huida. Yo nunca lo he considerado necesario, porque como les dije al principio, ¿no? Para mí la danza desde niña fue una válvula de escape y fue una plataforma, fue mi tabla de salvación. Fue mi tabla de salvación la danza. Entonces yo sé que con mi corporalidad he podido producir todas estas sensaciones, he podido escaparme, he podido trabajar eso sin tener que drogarme, sin tener que consumir alguna sustancia que me lo produzca, ¿no? Pero es muy interesante en dónde está colocado el mecanismo del consumo de drogas, que es ese escape, esa huida ante un mundo que, como les digo, ¿no? Produce drogas legales y que son bastante caras, y que por otro lado hay un mercado negro de producción de estas sustancias que le permiten a la gente tener estos escapes, estas huidas, y que mucha gente cree que si no tuviera estos espacios y estas huidas, no tuviera regulación, no tuviera una vida y no estuviera bien. Entonces, eso me parece que es muy importante también de comentarlo y que tomemos conciencia. Finalmente, Gabriel Roth nos dice, la tristeza señala la necesidad de soltar un apego o afecto. Es un síntoma del corazón que merece hacerle caso. Y si aprendemos a cantar las tristezas de nuestra vida, no tardaremos en descubrir que expresar la tristeza produce una alegría inevitable. Cuando la vida nos decepciona y va en contra de lo que más deseamos, la tristeza es la reacción auténtica cuya energía limpiadora permite la libre circulación del resto de nuestros sentimientos. Es decir, gente linda, pues lo que estamos haciendo con esto es limpiar la casa, si me lo permiten, ¿no? Limpiar la casa en estos ritmos, ¿no? Fluidez, ¿no? Que va muy ligado también al contacto con el cuerpo, ¿no? Pero en lo que es staccato y caos estamos limpiando la casa, ¿no? Limpiando la casa para podernos permitir estas otras dos emociones, ¿no? Que son la alegría y la compasión. Quiero leerles algo rápido antes de que entremos a la práctica corporal. Nos dice también Gabriel Roth, ya en el sentido del ritmo, para entrar en el caos, me gusta dejarme llevar por tambores tribales o por beats electrónicos. El ritmo caos tiene su raíz en los ritmos fluido y staccato, pero los acelera y los descontrola. Sacudidas, giros, liberaciones desatadas, llevando cada movimiento más allá del límite, pero los pies totalmente conectados con la tierra.
te dejas llevar, te rindes a las oleadas de la música. Dejas fuera el cerebro y la mente controladora, sueltas el cuerpo sin trabas, inhibiciones, ni dudas, giros y giros puramente animales, dice Gabriel Roth. Bueno, acuérdense que estamos trabajando bajo un método específico. Esta es la bibliografía, ¿no? El libro de mapas del éxtasis de Gabriel Roth. Y bueno, pues sin más vamos a entrar a la práctica corporal. Como el día de ayer, vamos a hacer una práctica corporal del ritmo que nos toca ahora contactar, ¿no? Que les decía, el principio, la idea que hay que trabajar en este ritmo es la vibración caótica celular. Con esa idea nos vamos a quedar, ¿no? También me gustaría enseñarles algo, y quédense mucho también con la idea de soltar el cerebro, ¿no? De soltar la cuestión, ¿no? Ustedes seguramente saben este experimento que se hizo de Masaru Emoto, un científico que probó, que hizo experimentaciones con el agua y que le puso varios estímulos, ¿no? De hecho, ahí viene en la película, en el documental sobre esta investigación, viene una frase muy bonita que dice, tomando en cuenta que nosotros somos el 60 y 70% de agua con nuestro cuerpo, y dice una persona, si los pensamientos le hicieron esto al agua, imagínate lo que los pensamientos pueden hacer contigo. Y esta imagen, si se recordarán, ¿no? Son como las diferentes formas del agua que tomaron las diferentes estimulaciones que Masaru Emoto pudo experimentar con esto del agua y podemos ver desde formas muy geométricas, muy armónicas, hasta formas totalmente destruidas, totalmente desconectadas. Y esto tiene que ver con la cuestión de la vibración, gente, con la cuestión de la vibración, con la cuestión también de soltar estos pensamientos bajo construcciones sociales que no nos ayudan, que nos están atorando, que no nos permiten vivir, que nos están colapsando los pulmones, que nos están encerrando el corazón, que nos están finalmente enfermando de a poco. Esa es un poquito la idea. Entonces hay que vibrar, hay que asentar los pies en la tierra, hay que vibrar mucho, hay que hacer esta vibración y bajo este principio es que bajo el que vamos a bailar el ritmo del caos. Ya lo irán viendo cuando estemos haciendo la práctica corporal. Y otra cosa muy que acabo de escuchar, por cierto, es que ¿por qué la música electrónica? Ustedes también se preguntarán, aparte de que en los antros hay droga y demás, ¿por qué en los antros siempre ponen música con bastante estruendo y música electrónica, ¿no? De pu, pu, pu. Porque neurológicamente está comprobado que este ritmo de beats, de los beats electrónicos, hacen que se teje una red neuronal completamente distinta a un estado de inmovilismo, de tristeza, de depresión, y hacen finalmente que esa red neuronal que estás escuchando con los beats, ¿no? Que esa red neuronal se estimule y suelten pues, dopamina, enforminas, que son las sustancias químicas que te hacen sentir completamente distinto a un estado de tristeza y de resguardo. Entonces, eso es lo que vamos a probar con el ritmo. No necesitamos ir a un antro, no necesitamos meternos ninguna sustancia psicoactiva. Con el solo ritmo, solo con los movimientos de vibración caótica celular, vamos a quedarnos con esta idea, es que vamos a lograr, ¿no? ¿No? Sacudir, giros descontrolados, ¿no? Sin ninguna razón, no es una cuestión coreográfica, no es una cuestión intencionada como la que ayer veíamos con el staccato, sino es una cuestión más libre,
pero es una cuestión también de rebotar, ¿no? También de berrinche, ¿no? Como de soltar. Eso es un poco los principios de la práctica del caos. Entonces, bueno, pues nos vemos ahorita en la práctica. Recuerden que hacemos la práctica del movimiento y después hacemos una práctica acumulativa con los ritmos, con el calentamiento y los ritmos de fluido, staccato y hoy, que es el caos, ¿sale? Muchas gracias. Nos vemos ahorita en la práctica corporal. Vamos con el ritmo del caos.
Muy bien. Nos vamos. Miren, así deben de quedar despeinadas, despeinados. Nos vamos a la práctica acumulativa, ¿sale? Van los ritmos que llevamos hasta ahora. Calentamiento, fluido, miedo, staccato, rabia, caos, tristeza, ¿sale? Síganme.
Miedo. Agua. Respira. Imagínate en el agua. Bend out the glass of hardwood. The smell of junk food gone possible. Give what you got, give all away, like falling down without being afraid. That's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. That's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. Oh, the rhythm, oh, the ghosts and pains, never pleasing, reflecting, saving up for better days, and to just observe, not taking part. Oh, you should be deep into the red and the purple, the colors of the heart, but that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. Easy nice and no easy, easy, easy nice and no easy, easy nice and no, loving it's not easy, living it's not easy, no, loving it's not easy, and living it's not easy, no, loving it's not easy. Living is not easy, no, no, loving is not easy. Living is not easy, no. Estacato, rabia, fuego. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, deja, aprende cómo escapar, absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, son todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pueda el imperio, lo gritamos ahora y no queda más remedio. Esto no es tu día, es alegre de tu día, de baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantaros para decir llevar, ni África ni América Latina se subas. Un barro con casco con lápiz a patear el jazz, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos
Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, afuera, y aquí de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, siempre quiero libertad. يوم العلم كان الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع لكن الكذب صار المستقبل كل يوسف حكيت حسان روح بالهدار الاعلام الساعه طيب تبركوه اما لما علمي يا دين الشعب وحده Colonización, Matías, Catrileo, Gualmato. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Tránsito blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar por el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles,
Respira. Bien hecho. Muy bien. Gracias. Gracias por seguirnos. Practica el caos. Es muy importante. No necesitas de ninguna sustancia psicoactiva para poder producir la química que surge después de este ritmo y de todos los ritmos que hemos hecho. Acuérdate que el movimiento es vida y la medicina está en nuestros propios cuerpos. Nos vemos mañana.